Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este día 22 de octubre de 2020. Un día jueves, no un miércoles, un día jueves, porque ayer estuvimos y tuvimos que estar, ¿cierto?, en el lanzamiento y en la conmemoración de los bibliomóviles en Chile. Así que lamentablemente no pudimos estar ayer, pero yo creo que vamos a estar bien pagados, ¿cierto?, por no haber estado ayer, y tenemos un invitado también de las invitadas e invitados que hemos tenido muy importante. Tenemos al fotógrafo Juan Pablo Galde Castro, quien ha hecho, ¿cierto?, un trabajo interesante sobre patrimonio industrial y sobre todo sobre patrimonio ferroviario. Ha realizado, ¿cierto?, algunos trabajos importantes e interesantes en ese ámbito, además de ejercer, ¿cierto?, la profesión liberal de la fotografía. Queremos invitar, ¿cierto?, a Juan Pablo a saludar y decirles que tenemos esta conversación. Los invitamos a participar desde el Museo del Limarí y de Amigos del Tren, ¿cierto? A todas y a todos. Los que quieran realizar o las que quieran realizar alguna pregunta, consulta, duda, la pueden hacer a través del YouTube del Museo del Limarí, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, o a través de Amigos del Tren. Pueden hacer sus preguntas, sus dudas, sus consultas, sus saludos, también lo hacemos. Y dejo con ustedes también, quiero invitar, ¿cierto?, a que salude Juan Pablo Galde Castro. Hola, Marco, ¿cómo están? Oye, muy agradecido la invitación al Museo Limarí, amigos del tren, y a todos quienes están ahí. Bueno, la idea es conversar, pasarlo un ratito eh, interesante, aprender algunas cosas de fotografía y bueno, conversar un poco del patrimonio ferroviario, ¿cierto? Patrimonio industrial, que es lo que básicamente queremos conversar hoy día, ¿ya? Juan Pablo, mira, gracias por los saludos, bienvenido, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, con nosotros a Ernesto Vargas, quien está en los controles y que hace toda esta magia para que nosotros estemos hoy día eh, en el aire, y también a los funcionarios y funcionarias que nos ayudan también desde el Museo de Limarí a difundir y a trabajar un poco en la pauta técnica del programa. Juan Pablo Galde, ¿quién es? Juan Pablo Galde Castro, ¿cierto? Es un fotógrafo que estudió antes de estudiar fotografía, estudió en la Escuela de Contadores Auditores de Santiago, y después, posteriormente, ¿cierto?, estudió fotografía en el Instituto Arcos, y también posteriormente ha hecho clases en distintos lugares, entre ellos en el mismo Instituto Arcos, también en el Instituto Profesional de Providencia, IPP de Providencia, y también él ha hecho, bueno, algunos proyectos de fotografía, también ha hecho algunos proyectos ganadores de Fondar, que vamos a ver, ¿cierto? Y que la verdad me ha tocado trabajar también con él en algunos de esos proyectos. Y también hoy día, ¿cierto? Y durante toda su carrera profesional, ha realizado trabajos también para distintas instituciones privadas de Chile. Así que, sin más, quiero darle nuevamente la bienvenida a Juan Pablo y decirnos, ¿de qué vamos a conversar, Juan Pablo? Algo habíamos señalado, pero cuéntanos, por favor. Sí, mira, bueno, yo me quise enmarcar siempre en el contexto de la fotografía industrial patrimonial, ¿ya? Eh, pero a mí me gustaría igual comenzar con alguna información respecto a los comienzos del inicio de la fotografía, digamos, para saber de dónde viene todo esto, ¿ya? Entonces la presentación de hoy día básicamente va a estar conformada por un espacio de información respecto a la historia de la fotografía, muy básica, muy general, ¿cierto? Pero como hablamos un poquito de historia, también siempre es bueno conocer un poco de dónde vienen las cosas, ¿ya? Entonces, la primera parte vamos a hablar un poquito del inicio de la fotografía en el mundo, algunas, digamos, información respecto a lo que ocurrió en Chile, algunos pioneros, por así decirlo. Quise llegar más o menos a los orígenes de la fotografía en Chile, y de ahí vamos a pasar a conversar un poco de uno de los proyectos que comencé haciendo referente a la fotografía patrimonial,
en este caso, ¿cierto?, las maestranzas ferroviarias en Santiago, en Valparaíso, los Andes, ¿ya? Que son las principales, y de ahí, bueno, de ahí vamos a pasar netamente a hablar un poquito de cómo se logró concebir el proyecto Patrimonio Ferroviario Chileno, que dicho sea de paso, ¿cierto? Es una colaboración entre las imágenes, las fotografías, incluso videos últimamente, ¿cierto? De mi parte y todo lo que ve la parte histórica, ¿cierto? Marco, que está también con nosotros, trabajó y apoyó en este proyecto. Así que básicamente esa es como la línea conductiva de lo que quiero conversar hoy día con todos ustedes. ¿Mm? Eso. Muy bien. Juan Pablo, cuéntanos por qué te ha interesado el patrimonio, por qué te ha interesado un poco esto, rescatar esto, porque tú también tienes un trabajo con sujetos, con personas, Sí, con, pero también está en estas cosas industriales, ¿no? sí, Mezcla lo sí. industrial, pero también con las personas y los sujetos. Sí, mira, en realidad, bueno, la fotografía tiene hartas áreas, ¿ya? Como forma de expresión, como forma de arte. Hay muchas áreas en la fotografía en que uno siente intereses por explorar, ¿ya? Fotografía, bueno, eh, fotografía artística propiamente tal, fotografía deportiva, fotografía documental, fotografía de corte social, fotografía patrimonial e industrial, o sea, en fin, hay un campo bastante amplio y bueno, a raíz después de la fotografía digital, por cierto que se abre un nuevo campo en la fotografía digital, ¿ya? La fotografía del tratamiento digital se expande un poco, más que un poco, bastante diría yo, se expande la posibilidad de trucar imágenes, de trabajar con fotomontaje. Entonces, en realidad, la fotografía es bastante amplia hoy en día, ¿ya? Y estamos, bueno, es cosa de meterse a internet, a un explorador en algún sitio, ¿cierto? Y vamos a estar llenos y saturados incluso de imágenes. Eh, entonces, de mi parte, digamos, este interés parte desde chico. Yo trato un poco de hacer memoria de cómo se va, de alguna manera, relacionando uno con la fotografía y con la fotografía patrimonial. Y en realidad, mira, si tuviera que mencionar algo, es decir, sería cuando uno era, en mi caso, cuando yo era niño, ¿cierto? Pasaba por la zona de la estación Mapocho, donde iba a comprar con mis papás, después iba a la estación central, entonces siempre me llamó la atención y nunca tuve la oportunidad de viajar en tren, ¿ya? Entonces, en algún momento te queda cierta inquietud respecto al tema en este caso, del tren, y bueno, cuando yo llego a la fotografía, ¿cierto? Me intereso principalmente por ir a buscar, a fotografiar lo que ocurre detrás de esos lugares, ¿ya? Eso es lo que a mí me interesa. Y veo que hay harto abandono, hay mucho fierro, hay decadencia, y en realidad ese es como mi principal interés de llegar, y por eso, digamos, comencé a realizar las primeras imágenes y fotografías mías dentro del área de la fotografía documental patrimonial, por así decirlo, porque también he hecho otro tipo de fotografía, deportiva, de naturaleza, que es lo que más me interesa a mí, ¿te fijas? Entonces, pero sin duda que uno en el ambiente laboral uno no puede vivir de la fotografía documental, es imposible vivir de la fotografía documental patrimonial en Chile, ¿no? Ya estos son proyectos que uno invierte bastante tiempo y se sacan a mucha garra para poder realizarse, y la verdad es que, bueno, mi consecuencia, digamos, de cómo haber llegado acá tiene relación, digamos, con esas primeras inquietudes que me quedaron de niño respecto al tren. Por ahí llego a la fotografía una vez que ya con los años ya estudié fotografía. ¿Mm? Perfecto. ¿Tú nos Sí. habías preparado algunas imágenes para mostrar, Juan Pablo? Mm. Y un poco Sí. para seguir Sí, esta mira, conversación. sí, pues la idea es que vamos conversando y a su vez también aprender algunas cosas, ya quizás muchos a lo mejor conocen algunas de las imágenes que les voy a mostrar,
Y bueno, ir recorriendo lo que les comentaba en un principio, ¿cierto? Esta parte que organicé un poco para que vayamos viendo imágenes y fotografías. Sí, voy a compartir un documento que tengo aquí para poder... Perfecto, porque dentro de los oyentes y las personas que nos van a volver a ver, ¿cierto? Hay muchos jóvenes, hombres y mujeres, ¿cierto? Que a lo mejor les interesa tu experiencia para la fotografía, hoy día fotografía digital mayoritariamente. Tú partiste en la fotografía análoga, me imagino, o por lo menos tienes los conocimientos análogos. Y hoy Sí. día, ¿cierto? Tenemos mucha fotografía digital, incluso un teléfono puede, incluso con un teléfono se puede hacer hasta una película, ¿no? Sí, claro. O sea, hay fotógrafos hoy en día que están dedicados casi exclusivamente a la fotografía a través de celular. Se hacen clases, se estudia, digamos, un poco la relación del arte ahora con el nuevo soporte, ¿cierto? El celular. Son cosas técnicas que quizás hacen la diferencia con una cámara, es decir, el lente es más chiquitito, ¿cierto? Una cámara tiene un lente mucho más trabajado, con una óptica mucho más elaborada. Por lo tanto, si queremos calidad, bueno, todavía el celular es una herramienta que falta perfeccionarse en cuanto a la óptica, la calidad de la imagen, ¿ya? Pero se hace, se hace. Yo tuve la suerte de comenzar cuando estudié fotografía, más o menos un poco a principios del año 2000, tuve la suerte de estar justo en el intercambio de la fotografía de lo análogo a lo digital. Entonces aprendí muchas técnicas análogas eh, que tienen relación con el laboratorio, blanco y negro, el revelado, la película, todo eso, versus lo nuevo que venía, que era el soporte digital. Así que en ese sentido igual fue una bonita oportunidad de aprender, ¿ah? Porque hay fotógrafos que quedaron en lo análogo y hoy día hay fotógrafos enteramente digitales, ¿ya? Bueno, es cosa de ver Instagram, Twitter, incluso Facebook, en fin, portales en donde, bueno, la fotografía final que se muestra es una fotografía completamente distinta a la original tomada, ¿ya? Y es difícil a veces explicarle a los chicos, a veces a los alumnos, decirle, oye, si antes la fotografía había que primero mandarla a revelar, no se podía ver, y no entienden mucho el proceso, digamos. Ya No ellos hoy era día toman una instantáneo. cámara, ellos hoy día toman una cámara digital, ven si la foto salió buena, salió mala, se repite, en fin, antes uno tenía que saber exponer correctamente para poder lograr la imagen, porque después uno llevaba el rollo al laboratorio, lo revelaba y te encontrabas con que habían imágenes que tú pensabas que iban a salir y no salieron, ¿ya? Entonces, hoy día el cambio fuerte en el área digital lo estamos viendo todos los días y, por ejemplo, en Instagram tú te puedes meter, ¿cierto?, a fotógrafos de las nuevas generaciones y son enteras y absolutamente digitales, ¿ya? Entonces, por ahí, digamos, bueno, es una de las experiencias que he tenido y he logrado comprender un poco la fotografía, tanto análoga como digital, ¿ya? Juan Pablo, ¿qué le recomendaría a las personas que se quieren iniciar, no solamente jóvenes en realidad, eh, que se quieren iniciar en la fotografía patrimonial Sí. o, o en este tipo que vamos a ir viendo? O sea, estamos en el inicio, ¿no? Sí. Pero, ¿qué les recomendaría? Sí, mira, básicamente, bueno, la fotografía patrimonial industrial, que es lo que nos compete hoy día, principalmente, bueno, tiene mucha relación con la arquitectura, ¿ya? Con la arquitectura, con espacios amplios, espacios grandes, infraestructura, ¿cierto? Siempre no dejar de lado, por supuesto, al hombre, al personaje que está detrás de todo esto, ¿cierto? Pero sin duda que hay una fuerte relación con la fotografía de arquitectura, ¿ya? Entonces, bueno, mira, la fotografía la hace la persona, la hace el fotógrafo, no la hace, la máquina es una herramienta, ¿ya? Primero, tomar en cuenta eso. Y segundo, bueno, esta cosa es igual que un deporte, que uno tiene que practicarlo, hacer fotos, sacar fotos, ir viendo detalles. Si te equivocas, bueno, hoy día está la posibilidad de no perder
cuadros de la película, del rollo, ¿cierto? Sino que se pueden eliminar, volver a hacer, en fin. Siempre es bueno tener un buen equipo, pero la fotografía la hace la persona, y siempre orientarse un poco en los intereses que uno tiene. ¿Sí? Eso les podría decir, y como está relacionado en este caso con la fotografía, más arquitectura, ¿cierto? Espacios grandes, bueno, ahí vas a necesitar sí o la persona que quiere iniciarse en esto va a necesitar una cámara que tenga un lente que le permita hacer alteraciones de distancia, ¿cierto? Poder ubicarse en los espacios, siempre, y también de paso, dicho sea de paso, siempre teniendo cuidado más en el lugar donde uno se encuentra, de estar solo, ya siempre mirando para todos lados, porque hoy día andar con una cámara en la calle es peligroso. ¿Ya? Perfecto. Las imágenes que estamos viendo, Juan Pablo, Sí, mira, cuéntanos un poco. yo lo que les quería comentar primero, ¿cierto? Es un poco hablar de los inicios muy cortitos de la fotografía, ¿cierto? Ahí están viendo una imagen de Joseph Nicéforo Niepce, que es una fotografía realizada, según algunos textos, en 1826, otros en 1827, ¿ya? Y que por hoy día se conoce como la primera fotografía de la historia, ¿ya? Es bastante mala la calidad, ¿cierto? Pero hay que considerar un par de cosas, digamos. Son los inicios de la fotografía, estamos en 1826-27, ¿ya? Y lo que tenemos aquí en estos momentos es una vista, se llama la vista de Gras, que el fotógrafo, digamos, Niepce, que entre otras cosas se dedicaba a otros temas, como la litografía, incluso tiene por ahí algunas investigaciones en temas relacionados con presión y todo eso después de la revolución industrial. Y la imagen que estamos viendo, ¿cierto? Fue una imagen que él tomó desde su ventana hacia los galpones, hacia los establos de su fundo, en donde él vivía, era de una familia aristocrática, y esa imagen es la primera que se conoce en el mundo como la primera imagen que se tomó en el mundo fotográfica, ¿ya? Esta imagen, particularmente, él la llamó la heliografía. ¿Y por qué la llamó la heliografía? Porque, bueno, se supone que está hecha con luz del sol, ¿cierto? Y el sol, uno de los grandes componentes del sol es el helio. Por lo tanto, él le quiso llamar la heliografía, ¿ya? Y esa fotografía tiene alrededor de, según los textos históricos que existen, ¿cierto? Tiene una duración de entre 6 y 8 horas de exposición. Eso quiere decir que si nosotros nos ponemos con nuestra camarita, ¿cierto? Apretamos el disparador, el obturador y nos quedamos ahí durante 6 o 8 horas, recién vamos a lograr, y sin moverse, vamos a lograr la imagen que logró Niepce en esos años, ¿ya? Por lo tanto, la fotografía nace en Francia, ¿ya? Increíble imagen, pensando en que en 1823, si es que no me equivoco, abdicó Higgins, estamos en 1826 en los ensayos constitucionales en Chile, está la formación del Estado chileno por primera vez, así que de eso estamos hablando, o sea, en Estamos paralelo, ¿no? justamente en esos años. Sí, imagínate tú la relación que hay ahí, la diferencia, digamos, en el desarrollo y bueno, en las temáticas de cada lugar, digamos. ¿No? Pero sí, ahora, la fotografía se inventó en estos años y bueno, hay muchas investigaciones que vienen principalmente de escritos de Niepce por cartas a sus hermanos, y de ahí se logra determinar el año aproximado de la creación de la primera foto. ¿Ya? Estas fotos todavía existen, de hecho el blanco y negro es una de las fotos que perdura más que el color. Si ustedes buscan en sus álbumes, ciertas fotografías familiares de los años 70, 80 incluso, las fotografías en color ya están perdiendo color. Sin embargo, el blanco y negro tiene mucha mejor fijación, ¿ya? Ahora, la imagen anterior de Niepce y esta que estamos viendo ahora son imágenes hechas en placas de metal, ¿ya? La primera se hizo en una placa de peltre, ¿ya? Y con materiales que hoy día ni nos imaginamos, ¿cierto? ¿Ya? Y esta segunda foto corresponde también en Francia, ¿cierto? A Daguerre, ¿ya? El inventor del daguerrotipo, ¿ya? Justamente, Eh, eso te iba a eh, comentar. eh, Estas imágenes son bastante famosas, ¿ya? Aquí él, bueno, quiso asociarse con Niepce, pero en algún momento, bueno, el Niepce era bastante tacaño con sus inventos, con sus investigaciones, por lo tanto Daguerre se lanzó solo a hacer sus propias investigaciones e inventó este proceso que lo llamó el daguerrotipo, ¿ya? Y la fotografía como tal nace
por así decirlo, o se da a conocer en Francia en 1839 recién, ¿ya? Bueno, aquí en esta imagen lo principal que quería destacar es que es una de las primeras imágenes de Daguerre, ¿cierto? Y está realizada en 1835 y aparece abajo, al lado de la casa, no sé si podré aquí con el cursor mostrar, ahí, ¿ya? Se ve perfectamente. Ya, ahí existe un lustrabota y una persona que se está lustrando las botas, ¿ya? Ahora, es una imagen de pleno día, ¿cierto? Pero básicamente, ¿por qué están ellos dos y no se ve más gente? No se ven las carrozas, los caballos que pasaban, las personas caminando. Porque esta invención de Niepce, perdón, de Daguerre, el daguerrotipo, ¿ya? Logró él acortar los tiempos que tenía Niepce, de 6 horas, 8 horas, a entre 15 y 20 minutos. Por lo tanto, aquí tenemos una imagen en que el lustrabota está con una persona ahí detenida todo el momento mientras le lustra los zapatos y el resto de la gente se mueve. Entonces, por eso se logra, digamos, plasmar en esta imagen al primer ser humano que se conoce hasta ahora, que se conoce en una imagen, ¿ya? Claro, porque era común, ejemplo, en las fotografías de los 80, de los 90, 80 y hacia atrás, que si uno se movía en la imagen, pues salía corrido. E incluso Y anterior, en el siglo XIX, principio del XX, sí, obviamente las imágenes que hay, la gente tenía que sí. permanecer un buen tiempo quieto para esta imagen. Exactamente, sí. Dentro de la historia de la fotografía se conocen varias anécdotas y personas que, bueno, los primeros fotógrafos, ellos compraban todo o hacían todo su material, digamos, desde la cámara, desde el material fotosensible, hasta incluso la óptica la tenían que hacer ellos mismos, o habían gente que se dedicaba exclusivamente a hacer la óptica para cámaras, o hacía cámaras, otros hacía soporte, otros hacía químicos, emulsiones, en fin. ¿Ya? Pero el fotógrafo hacía de todo y la persona acudía a los estudios de los fotógrafos a tomarse la foto, había que pagar por hacerse una foto y era bastante caro, ¿ya? Y bueno, dentro de eso, las anécdotas de algunos fotógrafos que comentan que, claro, ellos no existía la luz eléctrica, abrían una especie de estudio como cristal y ahí recibían luz, ¿cierto? Del sol y con eso podían tomar la fotografía, a ratos paraban las fotos, se secaba la transpiración de las personas que se estaban fotografiando y se seguía con la exposición, ¿ya? Entonces, bueno, con el tiempo evidentemente esto se va mejorando cada vez más y hoy día es cosa hacer un clic, ¿cierto? Y ya obtenemos una imagen, ¿ya? Eso. Bueno, vamos a seguir avanzando. Eso es básicamente lo que quería comentar. Es muy poquito, pero dado el tiempo que tenemos, ¿ya? Pero en relación a la historia de la fotografía, ¿ya? Ahora, siempre es bueno, yo creo, conocer algo porque se conoce muy poco sobre la historia fotográfica en Chile, ¿ya? Y quiero principalmente mostrar esta lámina, digamos, con algunos de los principales pioneros de la fotografía en Chile, ¿ya? Ahora, ¿por qué no voy a mostrar muchas fotos de ellos? En este caso, porque ellos principalmente están dedicados a la fotografía de retrato, ¿ya? Y era como una cosa más comercial, es decir, ellos tenían su estudio y la gente iba a sacarse fotos. Entonces, hubo muy pocos fotógrafos de los pioneros que salían afuera a tomar fotografías porque estaban todo el día en el estudio y en el estudio trabajaban, ¿ya? Sin duda que hay material, pero estos son uno de los pioneros que quería mencionarles, digamos, a grosso modo, rapidito, ¿cierto? Para que tengan una idea más o Sí. menos de nombres. ¿Mm? Te comento que Valk o Heffer tienen, bueno, hubo en algún minuto un libro, ¿cierto? De la editorial, se me fue en este momento, el Alzheimer es galopante parece, sobre las comunidades mapuches. Y una de esas ¿Ya? fotos son Sí. obviamente de estas De algunos de los que comunidades, están aquí. de Sí, algunos de los que están aquí, sí. de estas imágenes en Francia, ¿cierto? Como lo que se llaman eh, estos indígenas, entre comillas, ¿cierto? Llevados al Nuevo Mundo. Y también Exacto. son postales, se hicieron postales Sí, justamente de ello, así que está sí. publicado En alguna memoria de estas chilena, imágenes. en memoria chilena van a poder encontrar varias fotos, sobre todo de los mapuches, principalmente de dos fotógrafos que están aquí, que es Gustavo Millet y Obder Heffer.
¿ya? Ellos principalmente su trabajo lo relacionaron entre cosas comerciales, pero también tienen mucho material relacionado con la vía mapuche, y los hacían posar, digamos, los hacían posar, los obligaban, ¿cierto?, a ponerse en ciertas poses familiares, solos. Hay unas fotos que recuerdo hasta de dentistas que están trabajando, dentistas mapuches, y le están haciendo la fotografía, ¿ya? Entonces, parte de ellos están acá, ¿ya? Así como rápidamente repasar, ¿cierto? Robert Fans, que es un fotógrafo norteamericano que llega a Chile más o menos en 1847, por ahí empieza a hacer fotografía en Chile, y uno de los primeros daguerrotipistas que llegan a Chile, ¿ya? Estudió y trabajó en Estados Unidos, donde aprendió la técnica. José Dolores Fuenzalida es el primer daguerrotipista propiamente tal chileno, ¿ya? Que se conoce, ¿ya? A partir más o menos de 1844, aproximadamente, dentro de lo que yo he podido leer y estudiar, y se inició en Valparaíso, ¿ya? Es como un ayudante. Después tenemos a los hermanos Helfi, que vienen desde Argentina, ¿cierto? Los dos primeros, William y Thomas, nacieron en Buenos Aires, y el tercero, John, viene desde Inglaterra, ¿ya? Ellos también es como una generación, hay dos familias de generaciones, tres podrían decirlo, principales en Chile, que son como considerados dentro de los pioneros, y que son generaciones, o son hermanos o son hijos, que continúan, y la verdad es que son bastante relevantes para la historia de la fotografía en Chile, ¿ya? Después tenemos a Arturo Terry, que es norteamericano, trabajó en Perú y llegó a Chile más o menos por ahí por el año 1853, según la reseña de lo que yo leí, ¿ya? Los Valk también es una familia, ¿cierto? Los hermanos Valk, que son un alemán, ¿cierto? Y sus tres hijos, como dice ahí, que ya nacen en Chile, ¿cierto? ¿Ya? Y de ahí, bueno, viene como una generación también, como decía, de fotógrafos. Ellos están en Valdivia, ¿cierto? Principalmente, se establecen y abren otro tipo de negocios también, y están bastante dedicados también a la vida, a la vida social valdiviana, ¿ya? Después tenemos a Gustavo Millet, que es chileno-francés, digamos, hijo de franceses, ¿ya? Y él es uno de los que conversábamos recién, ¿cierto?, que tiene un trabajo bastante extenso sobre los mapuches, ¿ya? Aproximadamente ya estamos llegando aquí al 1886, según aproximadamente la información que yo tengo, y de su trabajo considerado, ¿cierto?, de los pioneros en la fotografía. Y Omner Heffer, que también anda por ahí, es canadiense, y también se vino, ofició aquí en Chile más o menos en el año 1886 también, y es considerado también uno de los fotógrafos de Mapuche, ¿ya? Ahí se ocurre una paradoja, o sea, por una parte hicieron sufrir mucho a familias mapuches que incluso eran raptadas para poder hacer estos trabajos, pero por otra parte, si no hubiese sido por ese material, no tendríamos ciertas referencias, ciertos testimonios de la fotografía en Chile. Sí, la gente puede ver que muchas de esas imágenes, cuando tengan la oportunidad, como decías tú, en memoriachilena.cl, pueden buscar estas imágenes y ver dónde están realizadas, si están en el exterior o están en estudio. A veces esas imágenes están dentro de un estudio de fotografía, lo que tú señalabas, Exactamente, Juan Pablo. sí. Sí, sí. Incluso se cortaban árboles, se llevaban troncos para un poco hacer una animación del estudio, se ponían lonas, se pintaban paisajes, etcétera, y de esa manera podían retratar a los mapuches, ¿ya? Ahora, esa era una leve pasadita, por así decirlo, ¿cierto?, de los fotógrafos pioneros. Ahora, mira, rescaté dentro de esto, los encontré. La verdad es que no hay, mira, en la historia fotográfica de los pioneros en Chile no hay tanta información, ¿ah? Incluso a veces de nacimientos o de iniciación en la fotografía, hay bastante vacío, incluso a veces tres versiones distintas de cómo se inició un fotógrafo, en fin, ¿ya? Hay muy poca información. Yo al final de la presentación les voy a recomendar un libro que es bastante bueno, donde sale mucha más información de la que estamos viendo acá. Entonces, dentro de eso encontré también a Alejandro Cachuars, que trabajó en Valparaíso, Santiago, como dice ahí, en los años 1857 aproximadamente, y esta es una de las primeras.
Bueno, y de hecho por eso a él lo presento acá, porque ya entramos en un ámbito que podemos considerar, ¿cierto?, como una fotografía patrimonial, ya, propiamente tal. Los mapuches también son patrimoniales, pero quise relacionar un poco con el tema del retrato, ¿ya? Que también hay muchos fotógrafos que se dedicaban exclusivamente al retrato, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una imagen, ¿cierto?, de la locomotora Rancagua, me parece, no sé si, antes les ponían, bueno, como la Sí. Copiapó, ¿cierto?, las locomotoras, y es muy similar, no sé si será el mismo modelo, pero es muy similar a la Copiapó. De hecho, es la misma, bueno, es la misma disposición de rueda. Una cosa curiosa es que el ferrocarril este es un dato curioso, pero lo menciono, en las locomotoras que funcionaban de Santiago hacia el sur, a partir justamente de 1857, porque en Sí, 1857 se inaugura el ferrocarril de Santiago a San Bernardo, las locomotoras que hacían ese recorrido eran norteamericanas, como la que vemos, como la que tú muestras, exacto. Sí, sí, y sí. funcionaban con madera, y la chimenea que tiene esta, igual que la Copiapó, que tú también señalabas, Juan Pablo, Sí, originalmente funcionaban con leña, con madera, y había ejemplo bueno, en la estación Alameda o estación Central, leñeras para el funcionamiento de estas locomotoras a vapor, que en este caso esta es una locomotora que iba de Santiago al sur, hasta San Bernardo, por lo menos en esta fecha, y sí, las de sí. Valparaíso a Santiago, que van a llegar en 1863, van a funcionar con carbón. Son un modelo distinto a esta. Claro, claro, yo la relaciono más o menos justamente con lo que tú decís por la fecha que está inscrita de la toma de esta fotografía. Recuerden, hoy día yo con la foto digital, yo puedo tomar una foto y si en la cámara o el celular están instaladas correctamente la fecha, la hora, te va a salir. Después en la imagen tú vas a poder explorar y vas a poder darte cuenta cuándo fue tomada, a qué hora fue tomada la foto. Antes los fotógrafos tenían que andar con un registro, ¿cierto?, escribiendo cómo se tomó la foto, el horario, la fecha, la exposición, en fin, eran bastante distintas la forma de hacer la fotografía y mucho más demorosa. Juan Pablo, ¿esta era una foto uno a uno? ¿Todavía no hay rollo? ¿O si hay rollo? ¿O esta es una foto uno a No, uno? no, esta época todavía es de, bueno, de placas de vidrio, placas de metal y papel, albúmina principalmente, que son como cuando tú ves imágenes un poco amarillentas, un poco sepias, en general son albúmenas, que incluso tienen por ahí una mezcla, se ocupa hasta el huevo para poder trabajar este material, ¿ya? Pero en esta época estamos hablando de los inicios de la fotografía, la mayoría de los materiales son daguerrotipo, placa de metal. El daguerrotipo es una placa de cobre que se pulía y sobre eso se trabajaba una emulsión especial. Era bastante contaminante, porque se hacía con vapores de mercurio y yodo, que eran bastante contaminantes, ¿cierto? Y con agua y sal se fijaban. Entonces es un proceso bastante complejo. Hoy día hay muy pocos daguerrotipistas, pero quedan. Y esa imagen quedaba como un negativo en la placa metálica, ¿no? No, en la placa metálica era un positivo directo. Un positivo directo. Son Ah, placas únicas. Por eso el daguerrotipo, aparte del material, de conseguir material mercurio para poder trabajar con eso y los permisos que se requieren, es una fotografía bastante cara, muy cara de hacer. mira, Y imagínate. es única. ¿Mm? Oye, mira, encontré también esta foto que estoy mostrando aquí, que es un anónimo. Hay muchos casos como este, anónimos dentro de la historia fotográfica en Chile. Hay muchos anónimos, ya que no se sabe quién es fotógrafo, principalmente porque eran encargos que hacían empresas de la época, ¿cierto? En este caso es una división de minería en los Andes, ¿ya? Y ahí vemos también una cierta relación con el ferrocarril. Y bueno, para que tú veas cómo eran trasladados, ¿cierto? Las personas en aquella época eran trasladadas a los lugares donde estaban las faenas. ¿Mm? Bueno, en este caso son soldados en la revolución del 91, ¿no? Con Sí, José Manuel Balmaceda. Y lo más probable es aproximadamente. cierto Mm. que, claro, que esto sea el traslado de soldados. Obviamente habían coches de pasajeros para que la gente no piense que no habían coches de pasajeros, sino que los soldados eran trasladados de esta manera por alguna razón especial que en este minuto yo desconozco, pero un Puede poco haber sido eso. por más barato también, porque hay harto carro que lo echaban ahí y partían, ¿te fijas?
Y esta, como te digo, es la división Camus. Ahora, ahí también puedes tener una referencia de personas que están alrededor, ¿cierto? Incluso un chico, un niño, un perrito que está ahí también dentro del terreno. Como te digo, hay muchos casos como este. Ahí, bueno, acá estamos con una foto un poco más hablando del norte, ¿cierto? Porque hoy día no, vamos a hablar un poquito más del norte, de lo que se viene, que vamos a conversar ahora sobre el patrimonio ferroviario y el patrimonio industrial chileno. ¿Mm? Aquí tenemos una foto de Luis Budat, perdón, Iquique, que es bueno, según lo que señalan los textos históricos, que el cubano nació en Cuba o en Estados Unidos y es hijo de franceses, ¿ya? Él llegó a Iquique más o menos y se inició por el año 1880, como dice ahí, y se inició en la fotografía. Esta es una foto de la oficina primitiva. Ahí con los ¿Mm? vagones para el caliche, ¿no? Eso, exactamente. ¿Ya? Y todos posando. ¿Ya? Es una muy buena referencia de tener la gente como era. Eso también hay que explorarlo en las imágenes. ¿Ya? Y mira, por último quería mencionar a Leblanc, que es bastante conocido por su apellido, ¿cierto? En el medio fotográfico chileno, bastante antiguo, ¿cierto? Pero dentro de las generaciones más antiguas este nombre es bastante recurrente y es una persona que trabajó mucho en el tema de la fotografía, tanto en Valparaíso como esta imagen que estamos viendo aquí, Valparaíso y Santiago, ¿ya? Hay que pensar, a lo mejor, ¿Mm? Juan Pablo, tú que eres fotógrafo actual, ¿no? Que estos fotógrafos, a lo mejor esta imagen la tomaron como un día cualquiera, como una tarde cualquiera, como una mañana cualquiera, sin pensar en el futuro, ¿no? Que esta imagen y otras más que a lo mejor no desconocemos o no llegaron hasta nosotros, las tomaron Ujú. como un día cualquiera, como un día común y nos permiten, ¿cierto?, reconstruir el pasado, en este caso de Valparaíso, Sí, en exactamente. esa fecha. Sí, pues exactamente, lo que conversamos en la imagen anterior, o sea, una persona que lamentablemente quedó como un anónimo, ¿te fijas? Pero es un material bastante, bueno, la fotografía toma mucho valor en el tiempo, ¿ya? Y en este caso, bueno, si no existieran estos registros que hizo esta gente, bueno, por cierto que eh, es un día cualquiera, en algún momento quizás, ¿qué pensó el fotógrafo? Bueno, a lo mejor quizás es una foto para promocionar su propio estudio, ¿cierto? Eh, Claro, Leblanc. pero, claro, Leblanc, ¿ya? Pero eventualmente pasan a ser un registro histórico bastante relevante. Y cuesta mucho encontrar este tipo de registros, ¿ya? E incluso las descendientes, familiares, posteriores, a veces pierden un poco el material, se extravía la información, y como te comentaba en un principio, hay un caso de algunos fotógrafos que un hijo que fue entrevistado habla una origen del papá, el otro dice que no, que nació en otro lugar. Entonces, la información cuesta mucho reconstruirla, es muy gratificante para los que han hecho investigación en Chile. Bueno, Leblanc, ¿cierto? Nació en París, hijo de franceses, y más o menos sus años de llegada a Chile en los 1865 comenzó a oficiarse en la fotografía, ¿ya? Mira, como último dato histórico, quiero mencionar a Luces de Modernidad, el archivo fotográfico de Chilectra, porque es bastante relevante, ¿ya? Y esto principalmente, ¿por qué? Porque aquí es cuando llega a Chile la luz, ¿ya? Y Chilectra, con muchos fotógrafos que también son anónimos, ¿ya? Envió a esta gente a fotografiar las calles, los trabajos, ¿ya? Para la nueva etapa que comenzaba en la ciudad, ¿ya? Esto partió en Santiago y todos sabemos que, eh, bueno, Dios está, como dicen, en todas partes, pero atiende en Santiago. Todo se comienza en Santiago principalmente, ¿cierto? ¿Ya? Eh, eh, Cosa que no debiera ser, ¿cierto? Pero en Santiago comenzó a llegar la luz, este beneficio, este avance tecnológico, este avance económico, ¿ya?
Y bueno, el archivo Chilectra es una recopilación de alrededor de, bueno, según dice el libro, son alrededor de 20.000 Imágenes. imágenes entre álbumes, diapositivas, negativos, placas de vidrio, etcétera, que fueron recopiladas y de manera digital se trabajaron para después tener este libro, un libro que se lanzó en el año 2001, ¿ya? Y que también está en memoria chilena y en otras bases de datos de portales, porque son bastante relevantes. Es como esta es una segunda etapa, por así decirlo, de la fotografía en Chile. ¿Ya? Principios de los 1900 en adelante hasta el 1930, 1935, por ahí. ¿Mm? Ahí están en bandera con Alameda. Te comento que en la Biblioteca Nacional se hizo una exposición justamente de luces de modernidad y que el archivo Enel, hoy, antes Chilectra, hoy día Enel, Sí, se lo entregó a la Biblioteca Nacional para su sí, custodia, conservación y preservación y puesta en valor. Y han hecho exposiciones, bueno, ahora producto de la contingencia que estamos viviendo, ¿cierto? No podemos visitar la Biblioteca Nacional, pero en algún minuto estas imágenes que nos dan cuenta de otro, como de otra dimensión, de otro país, ¿no? Que es exacto. interesante reconstruir en este caso la Alameda que tú estás viendo ahí, que nos estás Sí. mostrando en este momento. Sí, mira, bueno, la importancia también es que junto con esto, ¿cierto? Con las imágenes que estamos viendo ahora, por ejemplo, en el sector de Plaza Italia, con una vista hacia el ponente y al fondo se ve el Cerro Santa Lucía, ¿ya? Tú, claro, ves los trabajos y el avance tecnológico que viene producto de la llegada de la luz, ¿cierto? La instalación de las líneas férreas, pero también ves a la gente, ves las personas de la época, ¿ya? Entonces, pasa a ser también una nueva visión para nosotros, digamos, es una visión de lo que, de la gente, cómo se vestían, cómo vivían, cómo eran las calles. Eh, en general, este material es bastante amplio, ¿cierto? Y no sé, yo no sé si realmente, yo por estar metido en el tema de la foto, y la gente que se relaciona con el patrimonio, quizás ha visto y ha hablado respecto a esto, pero en general es un material bastante bueno que no se conoce mucho. ¿Ah? Yo, por lo menos dentro de familiares, amigos, etcétera, gente que converso muchas veces, no conocen bien este material, que es bastante amplio y muy buen material. ¿Mm? Claro, bueno, Eh, el archivo de Chilectra reconstruye un poco la instalación del sistema de electricidad, como decías tú, y sí, también el sistema de los tranvías. Hay que señalar que a partir de 1900 en Santiago se inicia la instalación del sistema eléctrico para el sistema de transporte público, que son los tranvías. Antes todavía mostraba una imagen donde en Valparaíso puntualmente, en sí, Valparaíso los tranvías eran tranvías entre comillas de sangre, ¿no? Porque sí, tirados por eran caballos. atracción animal. Aquí Sí, sí, ya la electricidad de alguna manera y los escaparates, la iluminación, de sí, alguna manera tiene que ver con esta idea de modernidad, de una ciudad nueva, y el exacto. sistema de transporte en este caso, como tú estás viendo ahí, ¿cierto? Instalación del tendido férreo de los tranvías para los más jóvenes, ¿cierto? Es como las micros o las liebres hoy día, depende de las ciudades donde uno o de las personas vivan, pero en general el sistema de transporte público ha tenido bastantes cambios. Sí, sí, no. Y aquí, bueno, cosa también, no solamente, claro, relacionado con el avance tecnológico y todo, pero también señalar que también un avance comercial, ¿ah? Porque las tiendas comenzaron, tal cual esta imagen, ¿cierto? Empezaron a estrenar sus nuevos letreros iluminados, ¿ya? Entonces, dentro de las imágenes que tú ves del archivo Chilectra, hay bastantes formas de poder apreciar más allá de lo que uno está viendo, sino que detenerse un poquito, eso es la gracia de la fotografía, ¿cierto? No es como el video o el cine, que van cosas pasando. Aquí tú te detienes y observas y ves, tienes que mirar bien la imagen para poder hacerte un acercamiento y tener una idea específica de lo que quiere mostrar el fotógrafo, ¿cierto? Así que aquí hay una imagen justamente de 1827 en esta casa ahí donde están estrenando su nuevo lechero luminoso. ¿Mm? Claro, y estas calles que antes eran calles para vehículos, hoy día son
peatonales, o sea, Peatonal. Sí, las sí, sí, personas sí. pueden caminar y sería interesante hacer el ejercicio de mirar esta foto y mirar que algunos de estos edificios, no todos por supuesto, se conservan. Sí, sí, es una gracia tener varios de estos edificios que están en el centro, tenerlos todavía, ¿cierto? Poder observarlos y verlos. Hay casos de algunas estructuras, como por ejemplo la estación Pirque, la estación Providencia, ¿cierto? Que era una estación bastante bonita que estaba en Plaza Italia, que esta desapareció, duró muy poco. Ya, mira, ahora vamos a hacer un pequeño alto en lo que es la historia para señalarles un poco algunas imágenes, mostrarles, porque la idea es ver imágenes también, mostrarles algunas imágenes de cómo yo comencé, digamos, en la foto de corte patrimonial industrial, ¿ya? Como vemos acá, ¿cierto? Este es uno de los trabajos que realicé y que comenté en un inicio respecto a las maestranzas ferroviarias, ¿ya? Ahí está el título, ¿cierto? Maestranza en el tiempo perdido, que se me ocurrió llamarle así porque lo único que veía yo cuando miraba desde afuera era cosas abandonadas, cosas que estaban sucias, el desgaste, pero quería mirar más allá. Entonces comencé a básicamente a explorar un poco el tema y me fui a las maestranzas. Estuve en maestranza Varón, eso es Varón, en Valparaíso, ¿ya? Muy probablemente hoy en día, si pasamos por acá, ¿cierto? Estamos considerando imágenes alrededor del 2003-2004, muchos de estos lugares ya o no están iguales o tienen, digamos, cierta, incluso hasta destrucción, ¿ya? Por Sí. terremotos, por vandalismo, por lo que sea. ¿Mm? Contar que la maestranza Varón es monumento nacional y, bueno, con todas las Exactamente. contradicciones que eso implica, y la locomotora chiquitita que aparece ahí, que eran dos, formaban parte del tren más lento del mundo, un tren Sí. que hacía el recorrido entre Varón y los antiguos talleres de Merval, cerca de la Universidad de Valparaíso, pero Se obviamente alcanza a eso, ver ahí. Sí, se algo alcanza a se ver ve, ahí. Sí, exactamente. se alcanza a ver algo ahí. Sí, mira, yo, bueno, hice un recuento muy cortito de 4 imágenes aproximadamente de cada una de estas maestranzas del material que obtuve, ¿cierto? Este es parte de los talleres de la maestranza, también Varón ahí en Valparaíso. Contar que no sé si mucha gente sepa dónde está, digamos, ¿ah? Porque está bastante escondida en la avenida, ¿cierto? Pero está al lado del mar, o sea, está al lado del mar. Y hoy en día se han hecho algunos paseos peatonales, algunas calles para bicicletas, ¿cierto? Que, por cierto, que tienen que existir, ¿cierto? Es un avance y cosas que son necesarias hoy en día, ¿ya? Pero cuando fui yo, esto estaba todo abandonado, o sea, y la verdad es que las imágenes, digamos, hablan un poquito, ¿cierto? Del abandono, aquí en Maestranza Varón, cuando yo estuve ahí, no había nadie, no trabajaba nadie. Yo pedí permiso en unas guardias del puerto y me metí a sacar fotos. ¿Ah? Todas estas fotos están tomadas en blanco y negro y como ven, y están en soporte de película, en Él, rollo, por no decirlo son, así, rollo con sí, papel. es rollo con papel, no están photoshopeadas, nada, tienen eh, ¿cómo se llama? No tienen mucho tratamiento digital. Esto en los Andes, la oficina de conservación, eh, bueno, Una una de las ironía. características, sí, una ironía, por cierto, oficina de conservación, y el letrero está a punto de caerse, ya está prácticamente destruido, ¿cierto? Pero mira, dentro de este trabajo que hice yo de la maestranza en general, ¿cierto? Eh, eh, bueno, te diría que encontré muy poca gente, muy pocos trabajadores en esos años. No sé hoy día cómo estará realmente, si habrán mayor cantidad de trabajadores, pero esto era un vacío. O sea, yo logré tomar a algunas de las personas que después en otras imágenes las van a ver, logré tomar otras, algunos retratos de algunos trabajadores, pero eran los mínimos, o sea, no, lo que más había era mirar, observar y ver cómo eran las maestranzas por dentro, digamos.
¿Mm? Entonces, esto sigue siendo maestranza en los Andes, ¿ya? Ahí tengo una panorámica más o menos para que se hagan una idea, quienes no la conocen y tener una referencia, ¿cierto?, de su tornamesa y la casa de máquinas que está ahí, que es una casa de máquinas bien chiquitita, pero no por eso menos importante, porque aquí el tren de los Andes a Mendoza fue un tramo y de importancia mayúscula dentro de la historia ferroviaria chilena. En uno de los piques se puede ver, la imagen que tú estás mostrando en uno de los piques se puede ver la góndola carril. Tuvimos a Sergio Carmona, que hace funcionar, ¿cierto?, la góndola carril bueno, en, ahora no, pero Parte en del tramo. parte del tramo de hasta Río Blanco, ¿cierto?, entre Los Andes y Río Blanco, de lo que fue el antiguo ferrocarril trasandino de Chile. Sí, 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 no sé. Debe ser un viaje, yo no lo he hecho, debe ser un viaje muy bonito. Mira, vamos a avanzar en la maestranza ya en Santiago, otra de las maestranzas principales, ¿cierto? La maestranza San Bernardo, ¿ya? Las últimas veces que yo pasé por ahí ya estaba prácticamente rodeada de casas, digamos, de condominios, ¿cierto? No es ninguna crítica, todo lo contrario, o sea, de alguna manera eso quizás ayuda un poco a preservar el lugar. No sé cómo estará en estos momentos, si seguirá abandonado, si tendrá guardias, pero cuando fui yo era llegar y entrar, ¿eh? Y me puse Hoy, a sacar fotos, perdón, ¿sí? perdón, Juan Pablo, hoy Sí, hay un proyecto de construir un bulevar, ya. y un bulevar donde se va a hacer, no tengo el detalle, pero se va a hacer la referencia a que esta fue la maestranza modelo para ferrocarriles del Estado. Interesante también reflexionar que esto es arqueología, tú podrías también decir que uno puede decir esto es arqueología industrial, ¿no? Sí. Porque de alguna manera es una fábrica, es una industria, una maestranza en este caso, que no está completa y que quedan algunos restos o huellas de lo que fue. Y hay que entrar Sí. a reconstruir eventualmente y imaginarse y reconstruir a través de documentación, fotografía, imagen, etcétera, investigación, de lo que fue en su minuto esta maestranza modelo. De hecho, se llamaba Maestranza Central de San Bernardo. Eh, Otro dato que quisiera compartirte, esos Sí. marcos de ventana los quebraban, pero la, el marco completo era metálico y también se los robaban porque eran metal. Sí, sí, sí. Algo de eso, bueno, está plagado de ejemplos en Chile de lugares que quedan abandonados y que son saqueados. ¿Ah? El caso de las salitreras en el norte, ¿cierto? Que desde vandalizados hasta, bueno, en los años de la Segunda Guerra Mundial, mucho de este hierro viejo, hierro bueno que se vandalizaban y fue un muy buen negocio para mucha gente y por eso que hoy día muchas oficinas salitreras están en la ruina propiamente tal, porque mucho de esos fierros se vendía, producto de la necesidad y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, acá, bueno, hay de todo un poco, yo creo, ¿ah? Hay cosas que, bueno, vandalismo propiamente tal y cosas que se han robado para venderse. Ahora, la maestranza San Bernardo es gigante para los que no la conocen o quienes no han pasado por ahí, o quizás han pasado por ahí, pero no se ve mucho, ¿ya? Si, Pero es si, una mal no maestranza gigante, si mal no recuerdo, eran 43 hectáreas. Puede era que, gigante, sí. Yo no sé, quizás actualmente yo lo que fotografié en aquel año estarán igual, pero era gigante. ¿No? claro, y la quinta normal son 36 hectáreas. Imagínate, La imagínate. USACH tiene cerca de esa cantidad de 40 y tantas hectáreas, Sí, la Universidad de sí, Santiago de Chile. sí, no, sí, es gigante. Estar ahí realmente es una experiencia, estar dentro de la maestranza. Ahora, por último, voy a mostrar también el registro que hice de Maestranza San Eugenio, en aquella época, como les decía, bastante vacío. No sé si hoy había un poco más de movimiento, no me imagino que mucho más, ¿ya? De lo que yo vi. Eh, Esta es una foto de la tornamesa y bueno, aquí quería decir yo justamente que lo que veía yo era nada, o sea, veía todos los espacios gigantes, pero los veía vacíos.
¿ya? Esa era un poco mi idea de transmitir. Yo entiendo que muchos de estos lugares ya no existen en la maestranza San Eugenio. Ahora, hoy día estoy mostrando dos, o sea, 3 o 4 fotos, pero en realidad muchos de estos ya no debe existir. ¿Mm? Esta estructura que están mostrando ahora último ya no existe. Y como decía Neruda, las maestranzas de noche, ¿no? Donde Sí, se pues, iban a dormir los trenes. exactamente, exactamente. Mira, si incluso aquí en esta imagen se alcanza a ver ahí a la izquierda un carro que está con el número 2, eso eran los loteos que hacían, eran cosas que parece que ya se iban a vender por fierro, por lote, en fin. Eh, bueno, me metí a los carros, anduve viendo y sintiendo también. Ah, mira, cuando uno ve fotografías de un fotógrafo, trata también de ver un poco al fotógrafo en sí, ya lo que él transmite de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que siente, ¿ya? Y bueno, mientras estaba en estos lugares, bueno, existía la posibilidad, obviamente que había que pedir permiso, porque aquí andabas entre medio de trenes que incluso algunos todavía funcionaban, pero, pero, pero recoger imágenes como esta, en donde hubo gente en algún momento sentada, en donde esto era completamente distinto, en donde hubo vida, eso también a mí me llama mucho la atención, y por eso estos registros. ¿Mm? Ahora, la última imagen, esto, no sé si hoy día también estará, ya, estaba todo quemado ese lugar, ¿cierto? Esto también es Maestranza San Eugenio, por una calle muy chiquitita que hay de tierra en una entrada. Había casi al final de calle Exposición, y por ahí uno se podía meter, pero era bastante peligroso. Pero ahí llegué también haciendo un par de fotos y viendo todo este fierro, ¿cierto? Viejo, fierro que estaba abandonado, que me llamaba la atención. ¿Mm? Esta era la entrada, bueno, lo conozco porque hice un trabajo sobre San Eugenio, pero esta era la Sí, entrada a infraestructura, la maestranza de infraestructura que pertenecía, que estaba a cargo de los puentes ya, y de infraestructura en general. ya, perfecto, sí. Bueno, esta imagen, bueno, habla por sí sola del momento, ¿cierto? El abandono total que existía en ese momento en las maestras. Ya, creo que, bueno, aquí un par de retratos, ¿cierto? De los pocos trabajadores, gente que logré fotografiar, el hombre de la maestranza, ¿no? Los personajes que andaban por ahí entre medio de los fierros. ¿No? En San Eugenio principalmente encontré mayor cantidad de personas. ¿Sí? Eh, y bueno, en los Andes también había otro par de personajes. Y bueno, para entrar un poquito también, salir del blanco y negro, entrar un poco más en el color, esta Bueno, imagen de uno de los trabajadores de los Andes. Me imagino que este caballero ya no debe existir, pero quedó aquí retratado. Sí. increíble esta imagen, increíble, Juan Pablo. Sí, este es el Tata de Maestranza en los Andes, todos le decían el Tata. Era un viejito que andaba, viejito, bien viejito, pero que andaba entre medio de los fierros, soldaba, cargaba cosas, movía las grúas solo. Me llamó mucho la atención, le tengo más imágenes, ¿cierto? Pero quise terminar con él un poco, digamos, porque en el fondo, claro, detrás de las maestranzas siempre la gente es la que hace las maestranzas. Entonces, eh, ahí, bueno, me costó, pero logré hacerle una foto, porque mucha de esta gente no quiere foto, pero al final uno los convence de alguna manera. ¿No? Así que con eso termino un poco, cierro esa parte y ahora nos vamos a meter, si les parece, en esta última patita, yo sé que el tiempo corre, ¿ya? De lo que tiene que ver con el patrimonio ferroviario chileno. ¿Mm? Mira, eh, ¿cuál era el objetivo de este proyecto? Este es el proyecto que, bueno, comentaba en un principio que lo hicimos con Marco, ¿cierto? Marco vio todo lo que tiene relación con la historia, ¿cierto? Todo lo que tiene relación con los textos históricos y técnicos, ¿ya? Y yo me dediqué a fotografiar. Fue un trabajo arduo principalmente nuestro interés, nuestra motivación era, como dice aquí el objetivo, muy sencillo, registrar y reunir en un mismo lugar el patrimonio ferroviario nacional que está declarado por la Monumento Nacional, por la ley 17.288, ¿ya? ¿Y cuál iba a ser el soporte? La página web, ¿ya? Y bueno, aprovecho sin duda de pasar el dato, ¿cierto? Este sigue vivo, comenzó más o menos por ahí por el año 2008, cuando se generaron las primeras ideas, postulamos al Fondar,
no nos fue bien en un principio hasta que lo logramos concebir. Y bueno, la idea principal era tener un soporte donde íbamos a reunir todo este material, de todo Chile, ¿ya? Y a pesar de que hoy día vamos a hablar, ¿cierto?, esta última parte del patrimonio en la zona norte, ¿ya? Pero bueno, es un proyecto que hicimos desde el año 2009 y se actualizó el año 2012, ¿ya? Y se llama Patrimonio Ferroviario Chileno.cl, ¿ya? Así que para todos quienes quieran, digamos, participar y quieran un poco explorar y ver, como dice aquí, muchas fotos, visiten el portal, ¿cierto? ¿Ya? Como dice, hay más de 3.300 imágenes, según lo que logré contabilizar. Hay más de 30 videos cortos entre entrevistas, pasos de trenes, túneles, en fin, bastante variado, planos generales, ¿cierto? Algunos lugares, que también es necesario, ¿ah? O sea, para tener una cercanía un poquito más allá, digamos, con el ruido, con el ambiente, también es bueno siempre también explorar un poquito el video. Entonces, y bueno, este material hasta el día de hoy más o menos tengo contabilizado alrededor de 30.000 imágenes que hemos fotografiado durante todo este tiempo, ¿ya? También es bueno señalar que parte de esta fotografía y documentos que se lograron registrar se entregaron en su minuto al Consejo de Monumentos Nacionales. Sí, Así que sí, también esa era es la idea interesante. general sí, aprovechar todo este viaje que hicimos, todo este material, aprovechar de entregarlos al Consejo de Monumentos. Sin lugar a duda era una oportunidad que se generó para reunir mucho material. Eh, Actualmente esta es la página que hemos tenido como alrededor de 2 páginas anteriores, pero esta es la que tenemos hoy en día, ¿cierto? El Patrimonio Ferroviario Chileno. Y bueno, aquí hay mucha información, ¿ya? Como dice aquí el menú, ¿cierto? Bueno, quiénes somos, hay algunas reseñas biográficas nuestras, está Patrimonio de Historia, que en ese caso ustedes van a poder encontrar material sobre la historia del ferrocarril, datos técnicos, declaratorias, que son el material que conformó Marco. Y bueno, las fotografías también están ordenadas por región, así que es bastante fácil meterse y poder explorar por región, por monumento, un par de imágenes para que tengan la idea un poco, ¿cierto?, de nuestro patrimonio nacional, ferroviario, ¿ya? Bueno, hoy día, como les comentaba, vamos a hablar un poco del material que tengo, un poquito, o sea, de la presentación que voy a hacer, porque tenemos hartas imágenes, pero claro, dado el tiempo, queremos también tratar de respirar al máximo el tiempo. Entonces, por hoy día vamos a hablar sobre la zona norte, ¿cierto? La región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo, ¿ya? Entonces, si ustedes exploran también, o quizás han explorado ya la página web, bueno, nuestra primera región en el norte, ¿cierto?, que posee patrimonio ferroviario es la región de Arica y Parinacota, ¿cierto?, con la famosa estación del ferrocarril de Arica a La Paz, ¿ya? Ahí hay una imagen de la estación, ¿ya? Eh, Sin lugar a duda que siempre estar cerca del mar, del océano, son condiciones bastante difíciles para todo lo que tenga relación con el fierro, ¿ya? Pero también muchas de estas infraestructuras, ¿cierto?, conservan bastante madera, ¿cierto? ¿Ya? Y bueno, los diseños hablan de la época en sí, ¿ah? En que fueron concebidas. Entonces, aquí, bueno, la primera imagen, ¿cierto?, corresponde a la estación del ferrocarril de Arica a La Paz. Ahí tengo otra fotito más. Puse 4 fotos nomás de esto para dado el tiempo, pero sin duda que como es la única monumento que tenemos declarado, aproveché la instancia para tener otra idea, ¿cierto? Aquí de fondo el Morro de Arica, ¿ya? Recordando, por cierto, que todo esto tiene que ver un poco con la historia entre nuestros vecinos, ¿cierto? Hay mucho detrás de la historia, digamos, de la concepción de todos estos acuerdos, tratados, post
Guerra del Pacífico, ¿cierto? Ya, que yo no me voy a meter más tanto en eso, pero sin duda que tiene que ver mucho con eso, ya en este caso el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia, etcétera, y poder conseguir, digamos, la estación y el tren. ¿Mm? Pero Chile se obligó a construir y a mantener el tren, por eso hoy día todavía se mantiene. Ahora hay un tren turístico, ¿cierto? Bueno, suspendido por la contingencia, pero en general, teóricamente el lado chileno está operativo en este minuto. Sí. Bueno, ahí tenemos otra imagen también, ¿cierto? Algunos detallitos. Es bastante bonita tanto exterior como interior de la estación. ¿Eh? No sé si estará siempre abierta al público, como lo harán hoy día con los permisos, ¿cierto? Pero es una estación de las que yo consideraría como una estación bastante bonita dentro de la historia relacionada al patrimonio industrial y ferroviario en Chile. Ahí hay un plan de recuperación que ha ido variando, pero en general se va a recuperar. Qué bueno. Oye, mira, aquí tengo ¿cómo se llama? Vamos a pasar a la región de Tarapacá, ¿ya? Puede existir, ¿ah? Nosotros tenemos actualizado hace un par de años esto, pero puede que en los últimos años haya salido algún monumento que me falte, por si alguien de los que está mirando, ¿cierto? Sabe de algún otro, es porque no lo hemos podido actualizar últimamente, ¿cierto? Pero gran parte del material está acá, ¿ya? Ahí tenemos la región de Tarapacá y los principales monumentos que existen, ¿cierto? La estación de Huara, la estación de Iquique a Pueblo Hundido, junto con el edificio de la administración, la locomotora, John Fowler y la Orenstein and Couple. Entonces, aquí hay una foto del edificio de la administración que está contigua a la estación ferroviaria. Esto queda en calle, lo tengo por aquí el datito, Vivar con, sí, por acá tengo el dato, es calle Sotomayor con Vivar en Iquique, ¿ya? Para los... Aquí, donde está esta plazoleta, era donde se acopiaba el salitre, ¿no? Y llegaba en este lugar. Sí, sí. Y me llama la atención que el edificio de la administración es bastante grande, ¿eh? Es muy bonito. Y muy bonito, mucha madera, mucha madera y que se ha logrado preservar bastante bien, por cierto, con tanto terremoto, ¿cierto?, que ha habido últimamente y movimientos sísmicos en la zona, en una zona roja, por así decirlo, pero se ha logrado conservar, ¿ya? Mira, acá también tengo una foto bueno, las locomotoras que mencioné, ¿cierto?, la número 8. Esta locomotora están en la oficina salitrera Humberstone. ¿Ya? Desconozco si estará en el mismo lugar que la fotografiamos. No creo que sufran mayores cambios, ¿cierto? ¿Ya? Y bueno, bastante bien cuidadas por lo menos, porque todo este recinto está cerrado, ¿cierto? Y es un recinto bastante turístico hoy en día. Es muy importante, por cierto. Sí, han sido trasladadas y están en mejores condiciones ¿Sí? que antes. Bueno, estas nunca, bueno, estuvieron en Iquique, ¿no? En algún momento y derivaron acá a una zona de protección, como tú decías, Juan Pablo. Sí, sí. Mira, tengo también una imagen ahí también de nuestra región de Tarapacá con la estación de Huara, ¿ya? En el pueblo de Huara. No está quizás muy instalada, ¿cierto?, en pleno pueblo de Huara, pero está en la carretera, ¿cierto? Está como, más o menos estamos hablando alrededor de 95 kilómetros al noreste de Iquique. Y esta, bueno, sin duda que era una estación concebida para el tren, entiendo, de Iquique a Pintado. Y, Claro. y más o menos estamos hablando de que este tren comenzó a funcionar por ahí por el año 1934, 1935 aproximadamente. ¿Mm? Ahí se juntan varias líneas. Sí. Tiene su lógica Guara porque es un edificio de 2 pisos y pensar que alrededor no hay
no hay edificios muy altos que digamos. Claro, claro. Yo, quizás hoy en día hay gente, cuando por lo menos la fotografiamos, había gente viviendo que se da mucho, ¿ah? Se da mucho en algunos lugares más apartados de la ciudad, o lugares eh, que han sido en algún momento han estado deshabitados, hoy día están habitados por gente que vive ahí, o sea, inquilinos que llegaron. Mira, después tenemos la región de Antofagasta, en donde vamos a destacar principalmente, bueno, tenemos la propia estación de Antofagasta a Bolivia, ¿cierto? De la PSAB. Tenemos la locomotora, que por aquí tengo un dato sobre eso. El complejo ferroviario, muy recomendado, ¿cierto? Para quienes les guste el tema de la fotografía, lo van a pasar bastante bien, van a tirar muchas fotos en el complejo baquedano. Y en Taltal, perdón, un poquito más al sur, ¿cierto? Eh, Tenemos dos recintos. Primero el ferrocarril, el ex ferrocarril salitrero de Taltal, donde hay casas bueno, hoy día hay varias casas que están ocupadas, pero que pertenecían a los trabajadores y administradores del ferrocarril y el salitre. Y la locomotora a petróleo número 59, que está en una plazoleta en Taltal. ¿Mm? Entonces, para pasar así como un par de fotitos, quizás muchas de estas fotos que yo estoy mostrando no están en la página web, ¿ya? Quise un poco tratar de rescatar una visión distinta. En algunos casos puede que esté, ¿cierto? Pero como les comentaba hace un rato, traten de visitar la página porque van a tener mucha información en imágenes, en historia, etc. ¿Ya? Muy, Eh, muy bonitas esa imagen. Sí, bueno, este es el complejo ferroviario de Baquedano, ¿ya? En pleno desierto entre Antofagasta y Calama. Es un complejo muy grande, ¿cierto? ¿Ya? Y bueno, aquí hay mucho material pueden encontrar tornamesa, la casa de máquinas, ¿cierto? Están los talleres aledaños, tenemos casa de fuerza, hay caballos de agua, en fin, hay locomotoras, equipos, coches, carros, ¿cierto? Y todo esto está declarado monumento nacional. Y pienso que uno de los lugares en donde podría mejor conservarse es justamente el desierto, no tan cerca por el tema del óxido, ¿cierto? Uno de los lugares donde mejor se puede conservar y por la temperatura, por los secos. ¿Mm? Interesante señalar que este es bueno, una ciudad o un pueblo, ¿cierto? Que vive alrededor del ferrocarril. Al igual que de Sí, alguna manera San Rosendo, ¿cierto? En el sur de Chile, Baquedano es una ciudad que vivió del ferrocarril y punto de encuentro de dos trenes, del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, la imagen que veíamos anteriormente, y del ferrocarril del norte o longitudinal norte, ¿cierto? Que llegaba también a Iquique, de la Calera a Iquique, y que pasaba por Ovalle, desde donde estamos transmitiendo en este minuto, y llegaba también a Iquique después de, bueno, en los recorridos entre Calera, Santiago, hasta Iquique eran 3 días y 2 noches, en el mejor de los momentos, ¿no? pero rico igual viajar harto en tren, pues, ¿no? Hoy día ni pensarlo. Claro, hoy A día no veces, se podría hacer a ese veces, recorrido. a veces los trenes quedan en pana también. Sí, claro, hay un libro que se llama Empampado Riquelme, que es una persona que se bajó en mitad de la línea cerca de Antofagasta y se perdió, se encontró su cuerpo. Hay un documental, lo pueden ver en ondamedia.cl, Mira, El Empampado Riquelme. Se los recomiendo si alguien lo quiere revisar. ahí está, ese es el dato freak de hoy, ¿cierto? Claro. Mira, ahí tenemos el recinto portuario, ya, una imagen solamente, ¿cierto? Como les decía, en pos del tiempo, pero el atardecer, la gente en Taltal se va a pescar, ¿cierto? Se mete a estos recintos, hay algunos, como les comentaba, que están habilitados, y esto corresponde al muelle, ¿cierto? El muelle donde se traía el material, llegaban los trenes y para embarcarse a distintos rumbos. ¿Ah? Esa es una parte está en Taltal.
¿cierto? Sergio González nos mostraba en Los Vilos, ¿cierto? El antiguo muelle. Este también era de madera, que también hacía lo mismo en Tantal, y también tú nos mostraste, bueno, en Antofagasta está el muelle Melbourne and Clark, que Sí, también es monumento nacional, que hoy día está sí. refaccionado y que da cuenta en la ciudad de Antofagasta, ¿cierto? De su pasado hacia el puerto, hacia el ferrocarril y, y un periodo distinto de la historia nuestra, ¿no? Sí, bueno, y por cierto, ciudades muy, muy mineras. Toda esta zona, todo este sector es relacionado 100% gracias a la minería. Quizás hoy en día, claro, la cosa se va un poco, el mercado se abre mucho más, pero todo se mueve en pos de la, de la minería, ¿cierto? Ya, mira, ahí tenemos esta imagen. Estas imágenes no son mías, ¿ya? Pero las conseguimos con una persona que no sé si vivirá hoy día, un viejito inglés, ¿cierto? Lawrence Roy Wilson se llama la persona que mandó estas imágenes desde, aquí tengo el dato, ya, no sé si se alcanza a ver ahí. Ahí está, lo encontré, dice Friends of the National Railways Museum de Leeds, en Inglaterra. Él nos mandó estas imágenes porque tú sabes mucho más que yo el tema técnico histórico de las máquinas, Marco, pero esta locomotora no está en Chile, estuvo en Rica Aventura y de repente se fue a Inglaterra, pues viajó. Interesante es decir que esta locomotora es monumento nacional, eh, y a pesar de ser monumento nacional fue exportada a un museo industrial en Leeds, como tú dices, Juan Pablo. Es una locomotora, la primera locomotora diésel de 1929, que funcionó justamente en la salitrera que tú señalas. Y bueno, son las cosas raras un poco del patrimonio, que en este caso este es un patrimonio chile, o sea, declarado monumento nacional en Chile, una locomotora construida en Leeds justamente. Y, y bueno, Pero que vale. para los que quieran un poco pueden revisar en la página nuestra y pueden irse a la información del Consejo de Monumentos Nacionales y pueden ver cuándo fue declarada y un poco su historia. También hay una revista que se llama Revista en Tren, y en uno de esos capítulos se hace referencia, en una de esas revistas, se hace referencia a la historia de esta locomotora para poder reconstruir un poco la historia de la exportación de un monumento nacional. Aparentemente el decreto de declaratoria de monumento nacional, si bien estaba firmado en esa época por el ministro o ministra, no me acuerdo si era ministro de Educación, pero no había sido publicado oficialmente en el diario oficial. Eso. Sí, estas imágenes que nos mandaron fueron análogas, tomadas allá por esta persona que gentilmente nos ayudó y son fotos análogas, ¿ya? Que es un amigo de Sí, del amigos Museo del tren. Nacional, claro, Nacional de los Ferrocarriles, y él es pintor. Sí. No sé si estará vivo todavía, era bien viejito parece, caballero. ¿Mm? Mira, ahí tenemos ya, pasemos la región de Atacama, donde principalmente, bueno, aquí están los inicios del tren en Chile, ¿ya? Aquí tenemos ya lo más antiguo, por así decirlo, históricamente del tren en Chile, ¿ya? Y bueno, rescaté estas imágenes que quizás, no sé si esta está en el sitio web, pero de los andenes de la estación de Copiapó. Por cierto que la primera locomotora, la Copiapó también, está, me imagino que seguirá ahí, no sé, en la Universidad de Atacama estaba. En la Escuela de Minas de la Universidad de Atacama, exactamente. Sí, Acuérdense que también Copiapó sufrió inundación, ¿cierto? Inundó la estación, la antigua sí, estación que tú sí, mostrabas, y un poco algunos sectores de la ciudad, sí, que fue complejo en ese minuto. sí. Mira, también tengo esa imagen, no sé si está muy poco, yo creo que la deben conocer como tal, como una imagen, pero si les decimos de Cachiyuyo, muy probablemente más de alguno en su memoria va a recordar, ¿cierto? Eh, algunas
campañas publicitarias que se hicieron con este nombre hace años atrás, deben haber sido los años 90 más o menos por ahí, de Sí. Cachiyuyo, ¿no? Los que son y las que son más viejitas se van a acordar perfectamente porque Sí, instalaron, ¿cierto?, un teléfono sí, público con monedas y para comunicarse en un poblado exactamente. bueno, en su minuto, hoy día ya no, pero en su minuto la única vía de comunicación era el tren. Sí, claro que sí. Sí, esta estación está entre Vallenar y La Serena, pero está bastante alejada entre sí de las ciudades, ¿ya? No está tan, ¿ya? Y es un pueblito que bastante me llamó la atención. En su momento pasó una señora, me acuerdo ahí, y nos comentaba de dónde éramos nosotros, qué hacía, y decía que invitaba a que fueran al pueblo en sí, porque no está en el pueblo mismo, y que vivían aproximadamente como 300 personas en el pueblo de Cachiyuyo. Está como en medio de la nada, por eso mismo quizás la referencia a eso del comercial y la propaganda que hubo hace un par de años con este nombre. ¿Mm? Interesante también decir que el 2019 fue un punto estratégico para ver el eclipse de sol, ¿no? Sí, sí. Toda esta zona entre Vallenar y La Serena, mucha gente fue a ver el eclipse porque era el eclipse, era como la zona que se veía al 100% el acontecimiento como tal, digamos. ¿Mm? Ya, y esta última imagen que voy a mostrar de la región de Atacama, digamos, es de la estación de Caldera, ¿cierto? Aquí estamos llegando propiamente tal a los inicios del tren, como decía en Chile, entre Copiapó y Caldera, ¿ya? Esto es en la costa, serán alrededor de unos 60, 70 kilómetros de Copiapó, ¿ya? En pos del tiempo, como les decía, no puedo mostrar más imágenes, ¿cierto? Pero habían, quien quiera observar mayor cantidad de fotos, métanse al patrimonio ferroviario chileno.cl, ¿ya? Ahí hay harta información y muchas más imágenes. Y por último vamos a llegar a la región de Coquimbo, ¿cierto? En donde tenemos varios monumentos nacionales. Está la estación de Salamanca de ferrocarriles, está el mural del pintor Gregorio de la Fuente, y bueno, tenemos una serie de puentes y túneles que en general corresponden a un trayecto que hay desde Illapel, la cordillera de Illapel, hasta entrar en la región de Valparaíso, ¿cierto? Por el lado sector de precordillera, digamos. Y es una zona bastante seca, muy poco habitada, ¿cierto? Pero que yo les recomiendo a todos visitarla. Si pueden ir, nosotros siempre estamos acostumbrados que el turismo se hace en la playa, pero hay lugares que quizás, bueno, son calurosos, a lo mejor son secos, no anda mucha gente, pero tienen un atractivo que merece también eh, visitarlas, merecen conocerlos, ¿ya? Porque te dan otra experiencia de lo que yo puedo ver en la ciudad o en lugares mucho más habitados. Cuando uno se separa un poco, ve otras cosas, ¿ya? Aquí Entonces, ¿Mm? interesante decir, Juan Pablo, que no es la estación de La Serena la que está declarada Monumento Nacional, sino que es este Sí, mural, como tú decías, sí, de Gregorio de las Fuentes, e importante para la gente de la región de Coquimbo, sí, que conozca este mural porque, bueno, es el acta de fundación, ¿cierto?, de La Serena y la historia de La Serena de alguna manera resumida ahí, pero también tiene el valor de que es un muralista chileno, influido obviamente por el muralismo en la época, sí, que tiene ese valor, ¿cierto?, del muralismo en Chile. Y también Gregorio de la Fuente tiene dos murales, uno en la estación de los Andes y otro en la estación de Concepción. La de la estación de Concepción, que es la historia de Concepción, está declarado hoy día ex estación de ferrocarril, hoy día intendencia, está declarado también monumento nacional. sí. Bueno, la técnica, el diseño, el estilo es muy similar. Pero claro, habla cada vez en cada ciudad habla un poco, refleja la historia de la ciudad en imagen, ¿cierto? Ahora, entiendo que este mural fue pintado más o menos por ahí por el año 1953 aproximadamente, ¿m? Y declarado un monumento nacional en el año 92, ¿ya? Pasó harto tiempo para que fuera declarado. El de los Andes no está declarado un monumento nacional
entiendo. Y bueno, me imagino que, claro, aquí ustedes ven prácticamente restaurado y muy bien mantenido el mural. El de Concepción también está bastante bien. No, no recuerdo si tendría algún problema, pero como mural propiamente tal, después del terremoto del 2010, ¿ya? Pero están en muy buen estado de conservación hasta hoy día. ¿Mm? Mira, aquí tengo la estación de Salamanca, ¿ya? Eh, Pareciera ser que tú cuando viajas por acá no vas a llegar a nada más, pero te encuentras con una estación que en realidad es muy importante en la historia de la zona, ¿cierto? De Salamanca. Eh, Como ustedes ven aquí en esta imagen, bueno, es una arquitectura muy sencilla, pero también muy peculiar, ¿ya? No conozco estaciones similares a esta, la de Salamanca. Quizás alguna tendencia en el estilo, ¿cierto? Pero en general yo encuentro que es bastante representativa de la zona, y mucha gente la siente propia, digamos, en la zona. ¿Mm? Eh, es como el último hito dentro de la ruta, ¿cierto?, a Salamanca, histórico. ¿Mm? Illapel, Salamanca, ¿cierto? En la región de Coquimbo. Es señalar que en alguna de estas conversaciones que hemos tenido tuvimos a Sergio González, quien hizo el memorial de la región de Coquimbo, de las estaciones de ferrocarril de Coquimbo, y esta estación obviamente también él la resaltó como tú la resaltas y que es monumento nacional y centro cultural hoy día. Prácticamente toda en madera. Exactamente. Sí. Ya, y mira, dejé digamos, uno de para hacer mención básicamente, pero en el tramo de la precordillera, ¿cierto? Como mencionamos, hay un tramo bastante largo, en donde te vas a encontrar con incluso algunos de estos puentes que no están declarados monumentos, pero que sin duda que son, yo digo, cuando me enfrenté a ellos, los vi y dije, ¿cómo aquí puede haber un puente como este, digamos? Porque son muy eh, eh, bonitos. eh, Hay un trabajo, digamos, que en aquella época se hizo, ¿cierto? Como se hacían las cosas antes. Uno ve la arquitectura antigua, ¿cierto? Ese lado parisino que hay en el Santiago, en la arquitectura inicial de la ciudad, digamos, y bueno, te encuentras con puentes tan preciosos que me imagino que muy pocos los conocen. Yo los recomiendo, vayan a visitar la zona. Quizás no vayan en verano, pues es zona de mucho calor, digamos, bastante seca, pero es un tramo muy bonito, y varios de estos túneles, son túneles y puentes, están declarados monumentos nacionales, toda una ruta, ¿ah? Del antiguo tren que corría. ¿Mm? Pero interesante decir, ¿cierto?, que es el antiguo trazado por el interior. Cuando se construyó el ferrocarril en Sí, esta primera época, se decidió construirlo por el interior y no por la costa, por el peligro siempre existió, ¿cierto? Santiago Marín Vicuña, que es nuestro historiador de ferrocarril, el ingeniero, planteaba, ¿cierto?, en 1915, 1912, 16, planteaba, ¿cierto?, que el mejor trazado era por el interior para evitar los posibles bombardeos en ese caso de España en su minuto, que estaba muy fresco, y también la guerra del Pacífico y otros elementos que hacen, ¿cierto?, que finalmente se optara por esta opción, que después, años después, en la década del 40, ¿cierto?, pasados los 40, se trata de revertir y se vuelve por la costa, y esta línea se abandona, pero como tú bien dices, son declarados monumento nacional y circulan vehículos por ahí, ¿no? Entiendo. sí, sí, circulan vehículos. Creo que en la página web también hay un video ahí del cruce de vehículos por los túneles, digamos. Son varios túneles que hay en el trayecto. Bueno, es como marca la división también entre las regiones, ¿cierto?, de Coquimbo y Valparaíso, el túnel Las Palmas, ¿ya? Que tú entras por acá, esta es la salida que hay, o entrada, como quieran llamarlo, desde la cuarta región, ¿cierto? Y cuando sales por el otro lado, un túnel bastante largo, cuando sales por el otro lado, te encuentras ya en la región de Valparaíso, ya el túnel Las Palmas, muy, muy, muy interesante.
y son bastante angostos, hechos precisamente por el tren. Pues hay algunos en que hay que esperar que el auto que viene desde el otro lado pasen primero y así después uno, o si viene un camión, ¿cierto? Son cosas anecdóticas que ocurren ahí en el trayecto, ¿ya? Mira, por último yo quería mencionar esto, ya terminando un poco el tema ferroviario, pero igualmente voy a dejar un par de imágenes, con esto cerramos, ¿ya? Es referente a una consecución que hay respecto a, por una parte, estar pendiente del patrimonio eh, ferroviario propiamente tal que hemos hablado, pero también como consecuencia de ello también hay otras cosas que han salido en el camino, ¿ya? Y dentro de eso quiero mencionar dos puntos que serían las oficinas salitreras, ¿cierto?, de Santa Laura de Humberstone, que están declaradas Monumento Nacional y que tienen una arquitectura y son de una importancia muy grande y peculiar, y el tranque Sloman, que es un tranque, es como una represa, ¿cierto?, que está en el pleno río Loa, en el desierto, y que es un lugar que yo creo que hay que visitar. Si uno quiere estar un tiempo en paz, quiere estar tranquilo, quiere escuchar el silencio, ya puede visitarlo porque se van a encontrar en pleno desierto con algo que te llama mucho la atención, que te hace tener ciertas sensaciones y conocerlo, estar ahí, yo lo recomiendo 100%, ¿ya? Entonces, primero, bueno, aquí les voy a indicar básicamente una pequeña referencia, ¿cierto? En Iquique tenemos ahí en el círculo que podemos ver aquí, ¿cierto? Ya está marcada la oficina de Humberstone y Santa Laura, que están una frente a la otra, ¿ya? Bueno, Para los más la viejitos oficina, que estamos y viejitas que están viendo las imágenes, esto es una cita de Turistel, ¿no? sí, esta es una cita, si bien la saqué, es un mapa bastante bueno. Yo hasta el día de hoy lo guardo y lo atesoro porque me acompañó en estos viajes, porque todavía no teníamos mucho acceso a GPS, ¿cierto? ¿Ya? Y lo otro es que tiene muy buena información de algunos lugares que en otros mapas no aparece, ¿ya? Pero lo Eh, ocupamos aquí y lo mencionamos en muy buena hora, Sí. ¿cierto? Te quiero mencionar que todavía, bueno, ya no es Turistel, ni Turiscom, ni nada por Sí, el estilo, sí, sino que, pero Copec mantiene, no es por dar publicidad, pero Copec mantiene estas guías que son el antecedente de esta antigua. Y quiero mencionar que a su vez hubo en ferrocarriles una guía del veraneante y una revista en viaje, pero la guía del veraneante era una especie de Turistel como esto, donde salían los planos y mapas de todo Chile. sí, sí, Pero eso, muy bonitas revistas, sí. Mira, bueno, y como te decía, tenemos acá Humberstone y Santa Laura, prácticamente enfrente, ¿cierto? Alrededor de 50 kilómetros al este de Iquique, ¿ya? Ahí entre paréntesis Tahuara, que lo mencionamos hace un ratito también, ¿ya? Entre medio de, fíjense ustedes, toda la cantidad de oficinas que hay en el trayecto, ¿ya? Salitreras, ¿ya? Bueno, muchas de ellas no están, pero tú te puedes encontrar a veces con algún letrero, alguna información, aquí estuvo la oficina o dejó de funcionar en tal fecha. eh, para los que han viajado por ahí o los que quieran viajar, se van a encontrar igualmente con algo de información, ¿ya? La oficina Palma se llamaba anteriormente, pero bueno, todo esto tiene que ver un poco también con la guerra al Pacífico, ¿eh? Son épocas en las cuales las salitreras comenzaron a funcionar antes de la guerra, después pasaron a otras manos y ahí, bueno, hay un cuento histórico de por medio, ¿cierto? ¿Ya? Pero básicamente quería mencionarles eso, que dentro del patrimonio, ¿cierto? Lo que he podido yo rescatar, bueno, está Santa Laura, por cierto, una imagen de la oficina de Santa Laura, ¿ya? Y, tenemos acá otra imagen también de la oficina Santa Laura, ya estas se pueden visitar, ahora me imagino que con la contingencia está todo cerrado, pero eh, son lugares que ustedes pueden en algún momento visitar y vale la pena estar ahí. Santa Laura empezó a funcionar en el año 1872 aproximadamente, según lo que alcancé y pude averiguar, hasta 1960, casi la misma época que Humberstone, que está al frente. Esto todavía sigue siendo Santa Laura, ¿cierto? Ya
la destrucción, el paso del tiempo aquí. Bueno, la fotografía trata mucho de eso, ¿cierto? El paso del tiempo. Como decíamos hace un rato, la foto toma valor en el tiempo, ¿cierto? En un momento X y ya no se vuelve a repetir. Entonces, y muchos de estos lugares también ya no existen, ¿no? Santa Laura existe, pero me refiero yo a algunas partes de la infraestructura. Entiendo yo que esta cosa que están viendo ustedes ya no está. Señalar que Humberstone y Santa Laura son patrimonio de la humanidad. Así que son dentro de Exactamente. los 6 patrimonios de la humanidad que tenemos en Chile. Y destacar que 2 patrimonios de la humanidad son patrimonios industriales, Humberstone y Santa Laura, y el campamento minero de Sewell. Ese es una techumbre, ¿cierto? Que da hacia la chimenea, ¿cierto? Una techumbre de los patios y de los talleres de la salitrera, ¿ya? Esto es Humberstone, ¿ya? Así que Humberstone está mucho más en pie todavía, ¿cierto? Era bastante más grande también, trabajó mucho más gente ahí. Y como decía en un principio, bueno, vienen de la época antes de la Guerra del Pacífico, en 1862, según lo que más o menos tengo aquí de información, Humberstone, ¿ya? También funcionando hasta alrededor de 1960, ¿ya? Ahí hay otra vista desde los talleres que ustedes pueden visitar, ¿cierto? ¿Ya? Eh, es bien visitada Humberstone, yo creo que es una de la más completas, por así decirlo, salitreras y más accesibles también, porque hay muchas salitreras que están en medio de la nada y aún así conservan algunos indicios de la época, o edificaciones o restos de lo que queda, ¿cierto? Esa es la calle Manuel Rodríguez de, de Humberstone, ¿ya? Este es netamente una ciudad, ¿cierto? Recordemos los años, 1860 en adelante, eh, caballos, gente viviendo ahí, eh, en fin, o sea, era una ciudad hecha y derecha, como se dice. Y esta también es creo que la última foto que puse de Humberstone, ¿ya? Con una locomotora en los patios, digamos, ya lo último que queda. ¿Mm? Y el último, digamos, recorrido muy cortito es por el Tranque Sloman, ¿cierto? ¿Ya? El Tranque Sloman fue construido en 1903 hasta 1911 por Henry Sloman, ¿ya? Para captar el agua del río Loa y utilizarla, digamos. Esta es una imagen, no sé si se alcanza a apreciar, ¿eh? Pero aquí está, bueno, esta es parte de la represa y aquí tenemos, ¿cierto? El agua del río Loa, que uno en pleno desierto encontrarse con esto es como un espejismo, ¿cierto? Eh, es gratificante verlo, observarlo, estar ahí, yo lo recomiendo al 1000%. ¿Mm? Se ve perfecto, Juan Pablo, y los que no lo pueden volver a visitar y las imágenes son increíbles. También es monumento nacional, señalar que también este es monumento nacional. Sí, ahí hay otra toma, ¿cierto? Desde donde están las instalaciones eléctricas que se encontraban en esta casa que está acá, ¿cierto? ¿Ya? El agua que la dejan caer acá, y bueno, todo lo que significa el río Loa en pleno desierto. Imagínense todo este desierto y en pleno desierto hay que saber ubicarlo, ¿ah? Hay que saber encontrar el tren que se lo va. No es sencillo llegar ahí. Desde la carretera deben haber por lo menos unos 8 kilómetros hacia el tranque y en pleno desierto. Incluso en algunos momentos uno ve, aquí no tengo en otras imágenes, sí, pero se ve fauna, patos, aves que viven aquí en el agua, digamos, del río Loa, que va ahí, bueno, perdón, en esa dirección estamos hablando que va el agua hacia Quillagua. Quillagua utiliza el agua para la agricultura. Ahí también hay un interior de las casas de máquinas, ¿cierto? Del tranqui.
el rayado, ¿cierto? Que no puede faltar, a pesar de que aquí llega poca gente, pero hay gente que a veces llega a rayar, ¿cierto? Y ahí tenemos una vista de los pasadizos A del propósito de lo interior. que tú dices, Juan Pablo, interesante señalar claro, que a pesar de ser patrimonio industrial y que uno dice, eh, esto podría ser mucho más durar en el tiempo, porque está hecho de un material muy resistente, también sufre del vandalismo, así como el patrimonio en general también es frágil, ¿no? Sí, claro. O sea, sí, hemos visto varias imágenes con vidrios rotos, ¿cierto? Saqueos, que falta una ventana, falta pilar, faltan fierros, en fin, o sea, eso es casi inevitable en todo caso. O sea, se entiende a lo mejor, quizás porque muchos lugares están como prácticamente abandonados, ¿cierto? Ya, esa era mi última imagen que les quería mostrar y ahora, bueno, para cerrar, ya, y un poco hablar del tema fotográfico, les quiero hacer dos recomendaciones. Primero, este libro que está ahí, que es La fotografía como momento social, de Giselle Freund, francesa, ¿ya? Ahí están los datos, ¿cierto?, de la editorial Gustavo Gili. eh, la primera edición es de 1974. Un muy buen documento, tal cual, ¿cierto?, sobre la historia de la fotografía, ¿ya? Desde analizar los inicios de la invención, pasando por los materiales que se usaban, también con algo de información respecto a fotógrafos influyentes, más considerados maestros de la fotografía, y bueno, dada la edición, ¿cierto? Estamos llegando aproximadamente a la parte de la historia fotográfica hasta los años 70 aproximadamente, ¿ya? Pero es un muy buen material, digamos que no es tan largo el libro y puede dejarte muy al tanto de cómo se concibió la fotografía en el mundo, ¿ya? Y el segundo datito chileno, ¿cierto?, de don Hernán Rodríguez Villegas, este libro que se llama Fotógrafos en Chile durante el siglo XIX, que es muy interesante, del Centro Nacional del Patrimonio Fotográfico, y habla de fotógrafos entre aproximadamente el año 1845-44 en adelante, ordenados, ¿cierto?, por orden alfabético, hasta el año 1900, donde pueden tener breves reseñas de cada uno de ellos, donde trabajaron, y es muy interesante para conocer un poquito más de los inicios de la fotografía en Chile. ¿Mm? Muy buenas Y recomendaciones, Juan Pablo. creo que con eso Muchas gracias, Juan Pablo. estamos, Mira, estamos. tenemos, o sea, yo sé que en orden al tiempo y para no quitarte mucho más tiempo y también a nuestros auditores y auditoras que nos están escuchando, tenemos dos preguntas puntuales que te vamos a hacer. Diego ¿Mm? Bugueño. Diego, ¿Ya? cierto, pregunta, saludos a todas y a todos. Excelente temática, Juan Pablo. Te pregunta, ¿tienes algún lente regalón todoterreno que deberíamos tener en cuenta a la hora de comprar un lente todoterreno para la fotografía patrimonial? Eh, y también el mismo Diego señala que en Memoria Chilena está el libro de fotografía del siglo XIX. Juan Pablo, te pregunta Diego. Sí, perfecto, Diego. Gracias por la pregunta. Sí, pues está por ahí el libro. Yo lo tengo y lo compré. Yo lo compré en alguna de las librerías acá en Santiago, ¿ya? Eh, mira, como eh, mira, en fotografía siempre todo es todo, uno prueba de todo, ¿cierto? Prueba lentes, prueba cámara. Primero, la recomendación, la foto las hace el fotógrafo, ¿cierto? Pero sin duda que tener o disponer de algún equipo. Mira, mi regalón de lentes siempre ha sido, porque me sirve para muchas cosas, digamos, es un lente que vaya entre distancias focales de entre los 18, que es lo más común, ¿cierto?, hasta los 100 milímetros o hasta los 200 milímetros. ¿Ya? Ese es mi lente regalón porque me permite acercarme con un acercamiento relativamente aceptable sin perder mucha calidad de imagen. La calidad está en el lente, ¿cierto?, la imagen.
y la luz que logra capturar, por cierto, que tiene que ver mucho con el tema de la resolución, ¿cierto? La calidad de la imagen, la nitidez, los colores que logra captar, ¿ya? Porque todo esto es luz, ¿cierto? La fotografía significa escribir en luz. Entonces, y tiene aberturas que no son las más óptimas, por así decirlo, porque fabricar un lente es bastante caro para las empresas, sobre todo cuando se pide que ojalá el lente tenga una abertura mayor de diafragma para capturar más luz. Por lo general tú vas a encontrar lentes que lleguen como a una abertura máxima de 3.5 de diámetro, o 4 de diámetro, ¿cierto? Perdón, de abertura de diafragma. Pero si yo quisiera, digamos, eh, eh, tratar de obtener acercamientos, de ir a un lugar que a lo mejor no voy a tener mucho espacio, voy a necesitar ampliarme, yo recomendaría un lente zoom que te va a servir para todo, entre los 200 perdón, entre los 18 milímetros y los 200, o entre los 18 y los 100 milímetros. 18, tú vas a lograr que la imagen sea bastante amplia, con un milimetraje bastante pequeño, pero en la medida que vas aumentando el milimetraje del lente, ¿cierto? Se acorta el encuadre, pero te acercas más a lo que está alejado. Entonces, mi recomendación es esa. Después uno va viendo, ¿cierto? De acuerdo a sus intereses, y ya cuando explora un poquito más, eh, y dice, sí, en realidad yo voy a comprarme un lente ojo de pez, voy a comprarme un lente normal, ¿cierto? De una focal normal de 50 milímetros. Eso lo vas viendo con el tiempo. Yo, en lo personal, ¿cierto? Tengo mi set de lentes, pero por cierto que me interesa mucho siempre, y perdón, cuando uno se enfrenta a un lugar que a lo mejor no conoce mucho, quizás, claro, necesitas tener alternativas, ¿ya? Y no estar cambiando el lente. A mí lo que no me gusta mucho es estar en el lugar cambiando el lente, porque vas entrando polvo, ¿cierto? Hoy día las cámaras digitales, y a la larga eso se te va metiendo polvo a la CCD o a la CMOS, que es el dispositivo de carga acoplada, que es como el que reemplaza la película hoy en día, o al rollo, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, cada vez que tú abres el lente, entra mugre sí o sí, aunque sea rápido la colocación del lente. Entonces, y con un lente de un zoom, de alternativas de milimetraje, vas a andar bastante bien. Después tú vas viendo en el tiempo lo que, lo que quieras hacer. ¿No? Juan Pablo, Cristian Aravena, ¿cierto? Señala la web de Patrimonio Ferroviario, es muy interesante. Quienes no la hayan visitado, háganlo, por favor, dice Cristian Aravena. Así que, Juan Pablo, Eso, Cristian. agradecer tu participación, tu presencia hoy día, ¿cierto? Agradecer un poco este recorrido que nos diste un poco con la fotografía, con los inicios, con este interés de la fotografía patrimonial, que es un antecedente interesante porque todas y todas conservan en sus casas fotografías análogas, digitales, ¿cierto? Hoy día, y bueno, y la idea es conservar, preservar y cuidar, porque está ese patrimonio material, pero también inmaterial en esa fotografía, como tú señalabas. Decir Mira, también, Juan perdón, un Pablo, dato que la gente que tiene en su archivo personal, familiar, y que tiene fotos antiguas, preserva los negativos, que los guarden, ¿ya? Que no los voten, porque mucha gente antiguamente votaba eso y se quedaba con las fotos en papel, y el original, por así decirlo, está en el negativo, así que cuiden los negativos. buen dato. Y bueno, agradecerte nuevamente desde el Museo del Limarí, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y desde Amigos del Tren, queremos agradecerte tu presencia y bueno, que nos digas un par de palabras, ¿cierto?, de despedida para tu presentación de hoy día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre abierto a participar de todas estas instancias. Eh, Traté de hacerlo lo más breve posible, ¿cierto? Me gusta harto la historia fotográfica, y ¿cómo se llama? Sé que en muchas fotos del patrimonio, ¿cierto? No hay tanta composición y elaboración, y no me preocupé tanto por eso, pero
sin duda que la fotografía da para crear muchas cosas, así que todos los entusiastas de la fotografía saquen fotos todos los días, al que le gusta la foto, o cuando tengan el tiempo. A veces uno no tiene ganas de tomar fotografías, no tomen, pero es bastante ambiguo el tema, pero a veces uno anda con pocas ganas de tomar fotos y logra una foto espectacular. Pero a quienes gustan de la fotografía, traten de conocer un poquito más de nuestra historia y bueno, no tanto Photoshop. ¿Eh? Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, amigas y amigos, queremos también agradecer a Juan Pablo, ¿cierto? E invitarlos. La próxima semana tendremos, ¿cierto? Un tema local. Hablaremos de Ovalle y su patrimonio y especialmente de la familia ferroviaria con Susana Pacheco Tirado. Así que la próxima semana, Ovalle y su patrimonio, la familia ferroviaria con Susana Pacheco Tirado, quien nos hablará un poco de lo que fue la maestranza, el ferrocarril y las personas que finalmente son las que, como decía Juan Pablo, ¿cierto? Las que hacen un poco esta historia y mueven estas máquinas y hacen esto con conversemos sobre patrimonio industrial, ¿cierto? Desde el Museo del Limarí y con la colaboración de Amigos del Tren. Así que quedan todos invitados para el próximo miércoles, sí, el próximo miércoles 28 a las 7 de la tarde en el YouTube del Museo del Limarí y en el YouTube de Amigos del Tren. Así que quedan todos. Y los que no pudieron ver o se perdieron algo de hoy día con Juan Pablo Galde, lo pueden volver a revisar, visitar, ¿cierto? Y ver las imágenes que les llamó la atención. Así que muchas gracias a todos y a todos. Nos despedimos. Agradecemos nuevamente a Ernesto Varga que nos ayuda y a los amigos, ¿cierto? Del Museo del Limarí que también nos ayudan en colaborar y en poner en el aire este programa. Muchas gracias y buenas tardes.